Buenas noches con todos aquellos que se mantienen fieles cada viernes a las 8 de la noche, hora de Suiza, para tener su estudio de la palabra de Dios en el Evangelio de Juan. Les bendigo porque ustedes saben cómo es el diablo. El diablo es tan hábil y tan sutil que va a buscar siempre alguna razón, alguna excusa para que no podamos conectarnos, para que no estudiemos la palabra. A veces decimos, sí, no, ahorita no puedo, pero lo hago después, o me conecto después, o lo escucho después. Pero la verdad es que muchas veces ya no tenemos ni tiempo, y se juntan 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, y al final no podemos seguir la hilación del tema. Así que yo les bendigo a todos por su fidelidad para conectarse, para aprender de la palabra, para seguir la palabra de Dios, alimentando nuestro corazón. Que Dios les bendiga. Antes de empezar el estudio, vamos a orar para que el Señor nos dirija y nos guíe. Señor, gracias por esta noche y gracias por este estudio de tu palabra. Gracias porque bendices nuestras almas y nuestro corazón con tu palabra. Bendícenos, oh Dios, el día de hoy con ese nuevo tema que empezamos y que realmente saquemos alimento para nuestro corazón, que salgamos edificados de este estudio bíblico. Gracias por el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a hacer un pequeño repaso del Evangelio de Juan. Lo hacemos cada vez que entramos a un capítulo nuevo para darnos cuenta más o menos cómo vamos avanzando en el estudio. Así que les invito a ir al Evangelio de Juan, al capítulo 11. El día de hoy vamos a estudiar desde el versículo 1 hasta el versículo 16. Agarren sus Biblias y busquen Juan capítulo 11. Hemos dicho que es bueno tener una Biblia a la mano, una Biblia física, y tener un cuaderno y lapiceros, y si quieren, algunos lápices de colores, para a la hora de hacer el estudio ir marcando. ¿Y por qué es importante la Biblia física? Porque si tienes la Biblia en el teléfono, no puedes escuchar y buscar el texto bíblico en el mismo aparato electrónico. Por eso es bueno tener una Biblia física a la mano. Así que en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, el día de hoy vamos a estudiar. Y vamos a hacer primeramente un pequeño repaso. Cuando hemos estudiado el Evangelio de Juan, hemos dicho que el Evangelio de Juan tiene 6 discursos. Hemos estudiado cada uno de ellos. Si ustedes entran a la página del YouTube, busquen en la página del YouTube mi nombre, Karl Hartmayer, y van a encontrar toda la secuencia y toda la serie de estudios en el Evangelio de Juan. Y tenemos los 6 discursos de Jesús. El discurso cuando habló con Nicodemo, cuando habló con la samaritana, aquella vez cuando habló con los fariseos diciendo que él era el Hijo de Dios, que él era el pan de vida, que él era la luz del mundo, y últimamente escuchamos en el capítulo 10 cuando él dice que es la puerta del redil y el buen pastor de las ovejas. Estos son los 6 discursos de Jesús. En realidad son 7, si consideramos Jesús la puerta y Jesús el buen pastor, serían 2. Entonces, estos son los discursos de Jesús en el Evangelio de Juan, hasta el capítulo 10. Y luego hablamos de 7 señales. Capítulo 2, cuando Jesús convierte el agua en vino, ya lo vimos. Capítulo 4, Jesús sana al hijo de un noble. Capítulo 5, Jesús hace caminar al paralítico de Betesda. Capítulo 6, la alimentación de los 5,000, que en realidad fueron como 10,000 personas, incluyendo mujeres y niños. Jesús camina sobre las aguas, también en el capítulo 6. Y en el capítulo 9 vimos que Jesús sana a un ciego de nacimiento. El día de hoy vamos a empezar a estudiar la resurrección de Lázaro, que viene a ser el 7º milagro de Jesús.
el séptimo milagro de Jesús registrado en el Evangelio de Juan. Con esto terminamos los milagros y las señales de Jesús. Recuerden ustedes que ya en el capítulo 13 empieza la última cena en el Evangelio de Juan. Es decir, básicamente el Evangelio de Juan dura hasta el capítulo 12, porque el capítulo 13, 14, 15, 16 y 17, 5 capítulos enteros, el evangelista Juan, el apóstol Juan, los va a dedicar a la última cena, a la cena previa a apresar a Jesús y llevarlo a la cruz a morir, la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces, la última cena en el Evangelio de Juan son 5 capítulos, 13, 14, 15, 16 y 17. A partir del capítulo 18, 19, 20, 21, es muerte y resurrección de Cristo. Y entonces el Evangelio, básicamente la historia va a terminar en el capítulo 12. Ahora estamos en el capítulo 11. Y durante este tiempo Jesús ha afirmado cosas impresionantes. Jesús ha dicho, ha afirmado, ha asegurado cosas que realmente son trascendentes para nuestras vidas. Él ha dicho: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo. Antes que Abraham fuese, yo ya estaba, yo soy. Yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Y ahora en el capítulo 11, él va a decir una frase también impactante: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Ok? Así que bueno, vamos a empezar a estudiar el capítulo 11 del Evangelio de Juan. Y en el Evangelio de Juan, cuando estamos hablando de la resurrección de Lázaro, tenemos que leer primeramente el pasaje de Juan capítulo 10. Lo vimos la semana pasada y dijimos que este versículo es el versículo de, vamos a decirlo así, cuando Jesús se jacta de ser Dios sobre la vida y sobre la muerte. En Juan capítulo 10, versículo 17 y 18, Jesucristo dice cosas que son impresionantes. Miren esto: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Dios mío, que si Jesús no es Dios, esta frase es la frase más soberbia que yo podría haber escuchado. Si Jesucristo no es Dios, esta es una frase que solamente un megalómano podría decir. Porque él agarra y dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. O sea, poner la vida, morir, resucitar, ¿sabes qué? Para mí es un juego de niños, una bobería. Yo hago lo que me da la gana con la muerte. La muerte no es poderosa sobre mí. Yo tengo el poder sobre la muerte. Porque dice: yo pongo mi vida, la vuelvo a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Yo de mí mismo, o sea, yo porque a mí se me da la gana, yo pongo mi vida. Y tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Dios mío, si alguien leyera este pasaje y no cae rendido a los pies del Señor, es un tonto. Es un tonto. Estamos hablando de alguien que tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte. Y ahora vamos a entrar a la historia de Lázaro. Y la historia de Lázaro obviamente tiene que ver también con el poder que Jesús tiene sobre la vida y la muerte. Pero la resurrección de Lázaro, que es famosa, no es la única resurrección que Jesús hizo de otras personas. Vamos a leer un par de textos. Por ejemplo,
en Lucas capítulo 7, versículos 12 al 15. Lucas capítulo 7, versículos 12 al 15, lo tienen en pantalla. Dice, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que le llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Jesús, dice el texto, es una mujer viuda, es decir, se le ha muerto el esposo, y lo único que le quedaba era su hijo, y su hijo fallece. Yo no considero que haya mayor dolor en esta tierra que la muerte de un hijo. Yo solamente el pensar en la muerte de uno de mis hijos se me escarapela el cuerpo. Y esta mujer había perdido al esposo y había perdido al hijo. Y se quedaba sola, absolutamente sola. Y mientras lloraba la muerte de su hijo único, no tenía más hijos, era su hijo único, Jesús aparece en escena, tiene misericordia de ella. Y entonces se dice que se compadeció y se acercó donde ella le dijo, no llores, no llores. ¿Sabes por qué? Porque aquí está el que tiene poder sobre la vida y la muerte. ¿Qué cosa? Aquí está el que puede poner la vida y tomarla, el que puede entregar su vida y la vuelve a tomar como si nada. Y más todavía, en otra persona, no importa. Se acerca donde el joven que estaba fallecido y le dice, a ti te digo, joven, levántate. Y el muchacho se le incorporó otra vez y comenzó a hablar y se lo dio a su madre. Esta escena, y a mí me toca mucho el corazón, porque yo me imagino lo que para esa mujer debe haber significado. Si alguien que me está escuchando alguna vez ha visto a una madre llorar por un hijo muerto, puede entender lo que pasó en esta escena y cómo esa madre debe haber mirado a Jesús y cómo debe haberse convertido a partir de ese momento en una de las más fieles seguidoras del Mesías, ¿verdad? La segunda escena la encontramos en Marcos, capítulo 5, versículos 39 al 42. Dice, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Estamos hablando de una niña que había fallecido. Y Jesús es llevado por los padres también desesperados. Y entonces Jesús dice, la niña no está muerta, sino duerme. Una forma poética que Jesús utiliza para hablar de la muerte. Y se burlaban de él, en el versículo 40 dice, y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, claro, estaban espantados viendo el poder de Dios obrar. Así que el poder de Jesús sobre la vida y la muerte lo coloca como el único personaje de la historia capaz de demostrar su divinidad con el poder que ejercía sobre la muerte. No hay ni una sola persona en este mundo, ni en toda la historia, que haya tenido este poder. Así que si usted está escuchando y usted está viendo este video, este estudio, no tiene otro camino. Arrodíllese delante de Jesucristo y dígale, Señor, tú eres el dueño, tú eres el Señor, tú eres el poderoso, tú eres el único que puede dar vida y quitarla. Tú eres Dios en la tierra, Emmanuel.
y entréguele su vida al Señor. Y ahora sí, vámonos a Juan, al capítulo 11, al versículo 1. Vamos a leer. Ya lo tienen. Y dice entonces: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Entonces, Lázaro era el hermano de María y de Marta. Y María y Marta no eran extraños para el Señor. Jesús en algún momento había pernoctado en la casa de ellos. Miren este texto en Lucas, nos cuenta, nos dice que aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Ahora, me imagino por esta conversación que Jesús tenía una confianza con ellos. Es decir, me imagino que ellos eran no solamente discípulos, creo que ellos eran una familia que lo acogía. Ellos tenían cierto tipo de amistad, ¿no es cierto? Era como que Jesús se apartaba un poco de la multitud, se apartaba de tantos enfermos, de los poseídos, de los ciegos, de los paralíticos, un poco que se apartaba de los discípulos y podía tener un tiempo de amistad con esta familia. Y esto es importante para entender después lo que va a ocurrir con la resurrección de Lázaro. Porque el pasaje nos dice que Jesús, yendo de camino, paró en la casa de María y de Marta, y de Lázaro, porque era el hermano, ¿no? Y lo interesante es que Jesús se sienta en la sala y dice que su hermana María se sienta a los pies de Jesús para escucharlo, para aprender de él, porque le encanta a María escuchar cuando Jesús habla, cuando Jesús enseña, le encanta. Ahora, miren la confianza que tienen. Por eso digo que son una familia de amigos, no solamente discípulos, pero había una confianza, porque Marta se atreve a llamarle la atención a Jesús. En el versículo 40 dice: Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Claro, Marta quería cocinarle al Señor. Había que aprovechar el tiempo. Jesús estaba cansado, había estado de camino. Hay tanta gente que lo busca, tanta gente que lo buscaban a Jesús para sacarle provecho de alguna manera, algún milagrito, alguna sanidad, algo, ¿no es cierto? Pero ahora Jesús está en la casa de Marta y Marta está preocupada para prepararle, ¿no?, su arroz con pollo, prepararle su sándwich de lechón. Marta está preocupada por atender al Señor, pero tiene tanta confianza, porque esto me hace recordar a mi familia, ¿no es cierto? A veces nosotros, cuando mis hijos todavía vivían en casa, ahora ya cada uno tiene su camino, su profesión, y cuando estábamos en casa nos levantábamos a tomar desayuno y mi esposa decidía que ese día era día de limpieza. Pero claro, eso es una decisión que ella había tomado en forma individual, es decir, una decisión propia, no la había consultado con nadie. Y entonces de repente, cuando terminamos de tomar el desayuno y limpiábamos las cosas del desayuno, cada uno se iba a su punto de trabajo. Mis hijos se sentaban en sus computadoras a trabajar, yo me sentaba en la mía a trabajar y mi esposa empezaba a limpiar la casa. Cuando de repente eso de vernos sentados cada uno haciendo sus cosas en la computadora era algo que la sacaba de quicio, e inmediatamente escuchamos la misma reacción de Marta cuando se acerca a Jesús y le dice: ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Miren esa frase, a Jesús, ¿no? Jesús,
que estás sentado ahí hablándole, no te da cuidado que yo estoy trabajando, haciendo todo en la cocina y mi hermana no me ayuda. Y dile pues que me ayude. Qué maravilla. Esa es una escena que me encanta por la confianza. Esa confianza que tiene Marta para decir eso. Y eso significa que Jesús no estaba en la casa de cualquiera. Jesús estaba en la casa de amigos suyos. Esos que tienen confianza. Porque a solamente amigos te hablan así. Y entonces Marta le habla a Jesús con esa confianza y también con esa autoridad de amiga que le está llamando la atención, porque ¿cómo deja que María esté sentada ahí, que no la ayude? Ella está en la cocina, tiene que picar los tomates, picar la cebolla, tiene que hacer tanto, y Jesús no se preocupa, no le dice a María, anda, ayuda a tu hermana, ¿no es cierto? Y me imagino esa escena y Jesús probablemente sonriendo. Había una relación de amistad entre ellos. Por eso, y quiero que vean ustedes en Juan capítulo, a la respuesta de Jesús en Lucas fue, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, Martita, Martita, mi querida Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, te preocupas demasiado, Martita, pero solo una cosa es necesaria, lo demás no importa. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Qué fuerte. Jesús escucha la llamada de atención de Marta, pero le contesta con ese amor y ese cariño. Y le dice, Martita, Martita, ¿por qué te alteras? ¿Por qué estás tan angustiada? No, entiende, lo único importante es lo que María está haciendo, que es escuchar las palabras de vida eterna. Tú estás demasiado afanada, estás demasiado turbada. Solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte. Por eso en Juan capítulo 11, versículo 3, cuando lo mandan a Jesús a buscar porque Lázaro está enfermo, en el versículo 3, miren el texto, dicen, enviaron pues las hermanas, María y Marta, para decir a Jesús, Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Miren esa expresión. O sea, María y Marta le dicen a Jesús, le mandan decir a Jesús, Jesús, el que amas está enfermo. No dicen que Lázaro lo ama, sino el que amas está enfermo. Y para no dar lugar a duda, porque inmediatamente este texto va a ser utilizado en forma incorrecta, probablemente, hay que explicar lo siguiente. En el griego es un idioma muy rico y el idioma que tiene expresiones de tal manera que no nos confundamos. Por ejemplo, en el amor. El amor tiene diferentes palabras. No es como el inglés, un idioma tan simplón. El inglés, tú dices, yo amo a mi carro, yo amo a mi perro, yo amo a mi esposa. I love you, I love you, I love you. Todo es love, love, love. Y no importa lo que sea, tú puedes amar una pared, tú puedes amar un gato, puedes amar a tu hijo, siempre utiliza la misma palabra. En el griego, no. En el griego se utilizan tres palabras diferentes. Ágape, que significa el amor incondicional de Dios, el amor que no necesita de nada para amarte, es el amor que tenemos, por ejemplo, hacia los hijos, ese es el amor incondicional, no depende de lo que el otro haga, es el amor de Dios supremo. Luego tiene fileo, que también se traduce como amor, pero es el amor fraternal, el amor de hermanos, el amor de amigos, se traduce como fileo. Y el amor eros, que es el amor de pareja, el amor sexual, el amor entre esposos. En este pasaje, el término que se utiliza es fileo. Cuando Marta y María le mandan llamar a Jesús porque Lázaro está enfermo, le están diciendo, ven a verlo a Lázaro, ¿no? Al que amas, o sea, aquel con el que tienes un amor fraternal, un amor de hermano, un amor de amigo, está enfermo. ¿Ok? Y lo digo ¿por qué? Porque la comunidad gay le ha encantado
torcer, malinterpretar la escritura para respaldar su posición antibíblica. Y entonces, como su conducta no es aprobada por la escritura, ellos utilizan ciertos textos para engañar al auditorio. Y acá, como dice, ajá, mira pues, acá dice el que amas, hablando de Lázaro, entonces quieren utilizar este texto para engañar a la gente, haciendo creer que Jesucristo tenía un amor homosexual hacia Lázaro. Pues la palabra que aparece ahí es fileo, que significa amor fraternal, amor de amigo, amor de hermano. ¿Ok? Y en Juan 11:5, el texto dice, amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. En este pasaje se habla de las tres personas. Ya no solamente se habla de que Jesús amaba a Lázaro, pero dicen Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y el pasaje que aparece acá, el texto griego es ágape, que significa que Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro con el amor de Dios, con ese amor incondicional de Dios. Todo esto para no dejarnos engañar, ¿no? Porque mucha gente utiliza ciertos textos y ciertas expresiones para interpretar incorrectamente la escritura. Entonces, en el caso de Lázaro se utiliza el amor fraternal, de amigo, de hermano. Y en el caso de los tres, de Marta, de María y de Lázaro, de los tres juntos, el pasaje de Juan 11:5 utiliza el término amor de Dios, el amor ágape. ¿Ok? Para que no confundamos, para que no pensemos que Jesús tenía algún tipo de relación con María o con Marta, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ahora sí, vamos al versículo 2, Juan 11:2. Juan 11:2 dice, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. María fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Para no confundirnos, porque algunas personas se van a confundir, hay dos mujeres que hacen esto. Es decir, lavar los pies o ungir la cabeza del Señor y luego los pies y secarlo con sus cabellos. Hay dos personas que lo hacen, no es una, son dos personas. Una es María, la hermana de Lázaro, y la otra era una prostituta. No confundamos, porque vamos a ver el texto que aparece acá, es el relato de Juan capítulo 12, versículos 1 al 7. Dice, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania. Tomen nota de esto. Vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Sigamos leyendo. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, el hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Juan en el capítulo 12, recuerden que el capítulo 13 ya es la última cena y en el capítulo 17 ya Jesús es entregado. Entonces esta escena
de María, ungiendo al Señor con perfume y secándole los pies con sus cabellos, es previa a su muerte. El pasaje paralelo está en Mateo capítulo 26, versículos 6 al 13. Y dice, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. A ver, hay otro pasaje más que no lo vamos a leer ahora, pero está en Marcos, en el capítulo 14, que es pasaje paralelo. Y según el pasaje de Juan, capítulo 12, Mateo, capítulo 26, y Marcos, capítulo 14, la cena fue en la casa de Simón el leproso, probablemente uno de los que Jesús había sanado en algún momento. Entonces, la cena fue en casa de Simón el leproso. La historia ocurre en Betania y ocurre justo antes de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Estaba presente Lázaro y todos se quejaron del perfume que usó María, que era muy costoso. Todos dijeron que habría sido mejor venderlo y darle dinero a los pobres, especialmente Judas, porque robaba de la bolsa, ¿no? Y a todos Jesús les declaró de que no debían llamarle la atención a esa mujer, María, porque en realidad lo había preparado para su sepultura. Es decir, ya Jesús sabe que ahorita nomás lo van a entregar, lo van a matar, lo van a enterrar, lo van a sepultar, y era la costumbre ungir el cuerpo de los muertos con aceites y especies aromáticas. Entonces, en este caso, que es la casa de Simón el leproso, en Betania, está presente Lázaro, todo este tipo de cosas. Jesús, todo el mundo reacciona por el precio del perfume, y Jesús al final les dice, no, me está preparando para mi sepultura, ¿ok? Esta es una escena. Pero la otra escena aparece en Lucas capítulo 7, versículos 37 al 38. Lucas capítulo 7, versículos 37 al 38. Dice, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, o sea, de arranque, ya le ponen el título de pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. En este caso, no nos dice que era un leproso, porque si hubiese sido leproso, no podía haber sido fariseo. ¿Me entienden? Hace tiempo, si él hubiera sido leproso, hace tiempo lo habrían descalificado como fariseo. Y entonces, el fariseo tenía que ser absolutamente puro para poder ejercer su función de fariseo. Entonces, acá nos dice que la mujer, que era pecadora, en la casa de un fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a los pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Entonces, en este caso lo que estamos viendo es el caso
No es en la casa de Simón el leproso, sino en la casa de un fariseo. Es una mujer que está lavando los pies del Señor con sus lágrimas y luego los ungió con perfume y los secaba con sus cabellos. Algunos piensan que esta mujer era la mujer adúltera que fue encontrada en pleno acto de adulterio y que Jesús perdonó. Y esta mujer lloraba tanto, tenía tantas lágrimas como para lavarle los pies al Señor. Y el fariseo no lo había hecho. Y esto era un acto de descortesía. Es decir, el fariseo había insultado al Señor. ¿Por qué? Porque cuando tú llegabas a la casa de alguien que te había invitado, como en aquella época no usaban zapatos cerrados, sino sandalias, generalmente era una suela de cuero de la cual salían algunos tipos de soguillas con que amarraban el pie, es decir, para protegerte de las piedras nada más. Entonces los pies se llenaban de tierra. Cuando tú llegabas a una casa, lo cortés era que te lavaran los pies. Fue justamente esa agua que se usaba para lavar los pies en Caná que Jesús convirtió en vino. Esas tinajas de agua que estaban a la puerta, de ahí sacaban agua para lavarse los pies. No es que metías los pies y te lavabas en la tinaja, sino que sacaban agua y se lavaban los pies. Y era la costumbre, cuando tenías invitados, que uno de los siervos de tu casa limpiara y lavara tus pies. Pero Jesús ha sido invitado a la casa de este fariseo y este fariseo lo ha insultado al no dejar que ninguno de sus siervos le limpie los pies. Era una falta de respeto. Y Jesús, cuando reclama en este pasaje, nadie reclama el precio del perfume. En este pasaje de Lucas, nadie reclama el precio del perfume. Lo que reclaman en Lucas es que si Jesús hubiese sabido que esa mujer que le estaba lavando los pies con sus lágrimas era una prostituta, no se hubiera dejado tocar por ella. Y Jesús voltea y no le habla al fariseo, porque el fariseo lo ha ofendido desde un inicio. Jesús se voltea y habla con Pedro y le dice a Pedro: mira, ve, hemos venido acá y estos no me han lavado los pies, pero esta mujer ha venido a lavarme los pies con sus lágrimas. Y entonces esta es una escena distinta a la escena de María. Es una escena distinta. Esta es una escena donde Jesús había sido ofendido por el fariseo, sus pies están sucios, y esta mujer, que ha sido humillada, pero que ha sido perdonada por Jesús, ha venido a llorar y derrama sus lágrimas y le lava los pies. Y entonces, cuando reclaman que Jesús no sabe quién le está lavando los pies, Jesús dice: esta mujer me está lavando los pies que ustedes no lo han hecho. Entonces, María, que también hace algo parecido con el perfume, no es la misma mujer que le lavó los pies según el pasaje de Lucas capítulo 7. Y esto, ¿por qué lo digo? Para no confundirnos, para que la gente no diga: ajá, entonces María era una prostituta. No, esto no es así. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a leer ahora en Juan capítulo 11, en el versículo 4. Juan capítulo 11, versículo 4. Dice: oyéndolo Jesús, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y esto nos hace recordar el pasaje cuando Jesús sana al ciego de nacimiento. Cuando los discípulos pasan por donde está el ciego y le preguntan: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y Jesús contesta: no es que pecó este o sus padres, sino para que las obras de Dios
se manifiesten en él. Y ahora escuchamos de Jesús un tema interesantísimo. Esta enfermedad no es para muerte, sino ¿para qué? Para la gloria de Dios y para que el Hijo del Dios sea glorificado. Vamos a entender acá entonces. Nos está diciendo que esta enfermedad de Lázaro, dice, no es para muerte, sino ¿para qué? Para la gloria de Dios. Y luego Jesús añade, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Hay un texto es importante en Isaías 42:8 que dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a las esculturas. Dios no comparte su gloria con nadie. Vamos a repetir eso. Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Ya? Sin embargo, en este pasaje se dice que esta enfermedad de Lázaro es para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado. En este caso, Dios el Padre y Dios el Hijo reciben gloria por la enfermedad de Lázaro. ¿Cómo es esto posible si Dios no comparte su gloria con nadie? Nuevamente una demostración más de que Jesús es Dios. En otras palabras, Jesús está diciendo que Él recibe gloria como la recibe el Padre. Y ahora, por eso es que Jesús volvió locos a los fariseos. Porque cuando hablaba de estos temas, Jesús dice cosas como, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Y los fariseos se volvían locos con esas expresiones. Ahora, si volvemos al tema, Jesús está diciendo que una enfermedad puede tener como objetivo, ¿escucharon bien? Una enfermedad puede tener como objetivo y razón de ser traer gloria a Dios y que el Hijo de Dios sea glorificado. ¿Entendieron? Para todas aquellas cosas que enseñan esta equivocada doctrina de la sanidad total, esa doctrina que enseñan por ahí algunos diciendo que Dios tiene que sanarte de todas tus enfermedades porque las enfermedades son del diablo y por tanto ningún creyente debería estar enfermo, ¿no? Te cuento que existen enfermedades que son para la gloria de Dios. Cuando estudiamos en el capítulo 9 el pasaje del ciego de nacimiento, descubrimos que habían 4 razones por las cuales pueden venir enfermedades. Punto 1. Para que las obras de Dios se manifiesten. Lo dijo Jesús en el pasaje del ciego de nacimiento. Es decir, viene una enfermedad para que Dios manifieste su poder, para que Dios manifieste su capacidad de sanidad. Entonces Dios permite la enfermedad para esa razón, ¿no? Punto 2. La enfermedad puede ser parte de una disciplina, de parte de Dios. Hemos visto en 1 Corintios 11 que hay gente que se burla del Señor, que cree que puede participar de la Santa Cena estando en pecado, por ejemplo, creen que pueden engañar a Dios y entonces pueden recibir una enfermedad. El pasaje de Corintios dice, por eso es que muchos están enfermos y muchos duermen. Así que la segunda razón por la cual puede venir una enfermedad es como una disciplina de parte de Dios. La tercera es como resultado de nuestra irresponsabilidad, o nuestra falta de disciplina o nuestra falta de control. Es decir, de alguna manera puede venirnos una enfermedad, por ejemplo, si vivimos en Argentina y comemos tanta carne, todo el tiempo, probablemente tengamos problemas con el colon, ¿no es cierto?
Si vivimos en otros países donde no se come pescado, donde, en fin, la alimentación es mala, como en Estados Unidos, donde hay una obesidad mórbida en el 70% de la población, el resultado de las enfermedades no es culpa de Dios, es una responsabilidad nuestra, es un resultado de irresponsabilidad, ¿no? En el punto 4 dijimos que cuando nuestro tiempo en esta tierra ha llegado a su fin, cuando Dios quiere que partas para la presencia de Dios. Y ahora tenemos que añadir un quinto punto, una quinta razón por la cual puede venir una enfermedad, para llevar gloria al nombre de Dios. ¡Qué maravilla! Para llevar gloria al nombre de Dios y a su Hijo Jesucristo, ¿no? Entonces, y a mí me encanta esto. Me encanta porque lo que está diciendo acá en este pasaje es que el Señor puede utilizar una enfermedad, ¿para qué? Para llevar gloria a su nombre. Para llevar gloria a su nombre. Así que no nos asustemos cuando viene una enfermedad, sino que al revés, tenemos que preguntarle, Señor, ¿no? Señor, ahora que aprendí esto, porque imagínense cómo cambia nuestra perspectiva cuando entendemos la palabra de Dios bien enseñada. Ahorita, por ejemplo, ¿no cambia tu perspectiva cuando viene una enfermedad? En este momento, tú mismo no te dices, wow, o sea que puedo estar enfermo porque Dios quiere glorificarse de alguna manera. Entonces ya no reniegas, ya no te quejas de la enfermedad. Le preguntas al Señor y le dices, Señor, mira, vengo a ti con esta enfermedad. Pero la verdad es que no sé, porque de repente es por un pecado en mi vida. Déjame evaluar que hay algo en mi vida que no te agrada. Estoy haciendo algo que es incorrecto, me estoy comportando incorrectamente. O de repente, Señor, tus obras quieren manifestarse. O Señor, quiero preguntarte algo. ¿Va a llevar esto gloria a tu nombre? Porque si mi enfermedad va a llevar gloria a tu nombre, déjala ahí donde estás, porque yo quiero que tu nombre sea glorificado. Pero si sanarme lleva gloria a tu nombre, entonces sáname. Lo importante no es si yo estoy sano o enfermo. Lo importante es que tú seas glorificado. ¡Qué maravilla! Esta es la enseñanza bíblica, hermanos. Esta es la enseñanza bíblica. Y no la que están dando por ahí, donde dice que reclamemos la sanidad y que no aceptaremos un no por respuesta, ¿no? Entonces, esta es la enseñanza bíblica. Saber que aún nuestras enfermedades pueden ser para la gloria de Dios. ¿Ok? Juan capítulo 11, versículo 6. Juan 11, 6 dice, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Qué? Cuando le dicen a Jesús que Lázaro está enfermo, ¿Jesús qué hace? Se pone nervioso e inmediatamente se prepara para ir y agarra toda su mochila y le dice a la gente, vamos corriendo porque mi amigo Lázaro está enfermo. No, Jesús se queda 2 días más. ¿Había apuro? Parece que no. Parece que para Jesús no había apuro. Ahora, bueno, para la gente sí. Para el pobre Lázaro sí había apuro. ¿Saben por qué? Porque se va a morir en esos 2 días. En esos 2 días se va a morir. ¿Había apuro para Marta y María? Claro que sí. Porque en esos 2 días se le va a morir el hermano. Pero parece que a Jesús no. ¿Y sabes por qué? ¿Y por qué Jesús se queda esos 2 días? Porque nuestros tiempos no son sus tiempos.
Dios va a obrar cuando Él crea conveniente. Dios no va a obrar cuando nosotros le exijamos, le reclamemos, decretemos, nos arrebatemos o cuanta palabrita se nos ocurra, creyendo que si le cuento a Dios 1, 2, 3, Dios tiene que obrar. Porque esa es la enseñanza. La enseñanza es que como Dios ha puesto en tu boca la palabra, entonces tú reclama, decreta, exige, arrebata. No. Dios obrará cuando a Él le venga en gana, cuando Él considere que es el tiempo de hacerlo. Tú puedes estarte muriendo, puedes estar desesperado, y Jesús se va a tomar sus 2 días antes de obrar. ¿Por qué? Porque nuestros tiempos no son sus tiempos. ¿Se dan cuenta cuánta falsa enseñanza está corriendo por las iglesias? Haciéndonos creer que Dios va a obrar porque nosotros le exigimos, porque nosotros arrebatamos, porque nosotros decretamos, porque nos creemos capaces de ordenarle a Dios. No, van a Jesús, le cuentan y Lázaro se va a morir. Y Jesús se queda todavía 2 días. ¿Por qué? Porque nuestros tiempos no son sus tiempos. Él obrará cuando sean los tiempos que Él considere. Versículos 7 y 8. Luego, después de esto, dijo a su discípulo, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuramos los judíos apedrearte. ¿Y otra vez vas para allá? Claro, pues, ¿no? ¿Recuerdan ustedes que Jesús en el capítulo 10, cuando se tiene este encuentro con los fariseos, Jesús va a decir una frase que sacó a los fariseos de quicio. Yo y el Padre, uno somos. Entonces, ¿qué pasó? Dice el texto, que los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Y ahora lo que resulta es que el pueblo de Betania está a 3 kilómetros de Jerusalén, que fue el lugar donde Jesús pues perdonó a la mujer adúltera, donde los fariseos lo quieren matar, porque Jesús les ha dicho a los fariseos unas cosas fuertísimas, ¿no? Jesús le dijo a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Jesús le ha dicho a los fariseos, en vuestros pecados moriréis. Jesús le ha dicho a los fariseos, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Entonces, los fariseos lo quieren matar al pobre, lo quieren matar, lo quieren apedrear. Y Jesús va a ir a Betania, que está a 3 kilómetros de ahí. A 3 kilómetros de ahí, donde está Lázaro. Entonces, los discípulos dicen, Señor, no vayas, no vayas. Versículo 9, Juan 11, versículos 9 y 10. Respondió Jesús y dijo, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Es otra forma poética de decir, el que camina de día no tiene nada que esconder, ¿no es cierto? Es decir, yo tengo que ir y no tengo nada que esconder, no le tengo miedo, el que nada debe, nada teme. Yo camino a la luz del día. Los que andan de noche tienen que irse escondiendo en las sombras. Hay algo importante acá que tenemos que evaluar. Cuando tú tienes que hacer cosas y tienes que hacerlas a escondidas, cuando tienes que ocultar algo, cuando tienes algo que alguien no debe saber, entonces cuando estás ocultando algo, es por 4 razones posibles. Una, estás pecando y no quieres que nadie se entere. Entonces ocultas tu pecado, te escondes. 2, le estás mintiendo a alguien. Cuando ocultas algo, seguro que le estás mintiendo a alguien. 3, estás engañando a alguien. O 4, estás traicionando a alguien. Cuando tienes que ocultar algo, cualquier cosa, tienes que ocultar un papel, tienes que ocultar una carta, tienes que ocultar un mensaje, tienes que ocultar algo,
es o estás pecando delante de Dios, estás mintiéndole a alguien, estás engañando a alguien, o estás mintiendo, engañando o traicionando a alguien. Jesús no tiene nada que ocultar y le dice a su gente, mira, no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza. Así, yo no tengo nada que ocultar, así que me voy. En el versículo 11 y 12 dice, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Si duerme, sanará. Claro, ellos pensaban, enfermo que come no muere. Si está durmiendo, no hay problema. Pero si estaba enfermo, pero está durmiendo, entonces se va a recuperar. Es cuando te dicen que haga cama, ¿no? Estás enfermo, haz cama. Para que tus energías se concentren en tus glóbulos blancos y tus glóbulos blancos ataquen la enfermedad. Entonces haz cama, ¿no? Entonces los discípulos dicen, bueno, si está haciendo cama, si está durmiendo, no pasa nada. Pero Jesús en el versículo 13 y 14 les dice, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro está muerto. Lázaro está muerto. Tiene que decírselos claramente porque no lo entienden, no se dan cuenta. Me encanta esa forma poética de Jesús de llamar a la muerte, ¿no? Entonces dice, Lázaro duerme. En 1 Corintios 11:30 dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Está hablando de muertos, muchos duermen. Después apareció más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Pero el pasaje que más me llama la atención está en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Está hablando de los muertos. Para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Claro, nosotros tenemos un pariente que murió sin Cristo y entonces eso es triste. Pero si un pariente murió en Cristo, tenemos esperanza de volverlo a ver. Versículo 14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él, a los que murieron en Cristo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Qué precioso. Cuando el Señor habla de que están durmiendo, están muertos, pero están durmiendo, pero el Señor vendrá y nos va a resucitar, la resurrección de los muertos. Y primero serán los que están muertos los primeros en resucitar. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, el arrebatamiento de la iglesia, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. ¿Tienes tú esta esperanza? ¿Tienes la esperanza de que Jesucristo va a levantarte de los muertos porque Cristo vive en tu corazón? ¿Tienes esta esperanza? Busca al Señor. Busca al Señor. Permite que el Señor entre en tu corazón para que tengas esperanza de vida eterna. Juan 11:15 dice, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a Él. ¿Y por qué se alegra Jesús? Porque sus discípulos van a ser testigos de uno de los milagros más impresionantes que Jesús va a hacer. Jesús ha dado de comer a miles de personas. Jesús ha caminado sobre el agua. Jesús ha calmado una tempestad, ha hecho caminar paralíticos, hace ver a los ciegos. Pero lo que van a ver ahora, eso sí, se te caen las medias. Va a resucitar a un muerto de 4 días.
Y lo interesante es que Jesús se demoró a propósito. Por eso. Porque quería que este milagro fuera glorioso. Yo no puedo entender hasta ahora cómo puede existir una sola persona en este planeta que, sabiendo lo que Jesús hizo, conociendo el milagro de la resurrección de Lázaro, no decidan poner sus vidas a los pies del Señor. No lo puedo entender. No lo puedo entender. Tienes frente a ti un cadáver que a los 4 días ya está en descomposición total, apesta. Pero con la mano de Dios se reconstruye ese cuerpo y sale caminando. Si tú tienes a alguien delante que puede hacer eso, tienes que arrodillarte delante de esa persona, y ese es Jesucristo de Nazaret. Que la gloria sea su nombre, que nosotros realmente tengamos esto en el corazón. Por último, el versículo 16 es un chiste. Juan 11:16. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Y esta es la frase del despistado. En todas las iglesias tenemos despistados, ¿no? A mí me ha pasado que tenemos estudios bíblicos y estamos hablando de un tema y de repente alguien me sale con una pregunta completamente fuera de lugar. Y yo digo que no entendió nada. A veces tenemos gente que no entiende nada. Y acá en este pasaje, Tomás, llamado el Dídimo, está perdido el pobre, ¿no? Entonces hace una pregunta tonta. Vamos también nosotros para que muramos con él. ¿Qué? ¿Para que muramos con él? ¿Quién va a morir? En fin, esta es una parte graciosa de la escritura. Lo maravilloso de todo es que ahora Jesús está en camino a Betania. La próxima semana vamos a ver cómo el poderoso Jesús de Nazaret se acerca ante un cuerpo que debe estar podrido de 4 días de putrefacción y va a reconstruir sus órganos, le va a traer el alma de vuelta, lo va a presentar vivo ante todo el mundo, porque Él, Jesucristo de Nazaret, es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que tiene poder sobre la vida y la muerte y que viene por segunda vez por su iglesia. Que Dios les bendiga. Gracias, Señor, por esta noche y por este estudio. Permite que tu palabra siga llegando a los corazones y siga alimentando las almas de tus hijos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les guarde. Nos vemos la próxima semana.